¿Qué tal, mis queridos amigos y hermanos? Es un gusto estar nuevamente juntos en una nueva clase bíblica avanzada. Nuevamente tenemos el agrado de tener con nosotros al pastor Luciano Villar. ¿Cómo le va, pastor? ¿Cómo estamos, Pastor Daniel? Muchas gracias por la invitación y es un gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy nuevamente vamos a tocar, ¿qué tema, pastor? Bueno, vamos a seguir viendo estas excusas, estos argumentos en contra del reposo sabático, digamos, de guardar el cuarto mandamiento tal y como dice Éxodo 20, ¿no? El séptimo día. Eso significa que esta es la segunda parte, así que si ustedes quieren tener todos los conceptos más amplios, les invitamos a que puedan buscar en el canal acá, o en el canal del pastor Luciano Villar, que es Luciano M. Villar, donde él siempre está subiendo material nuevo, sobre todo el resumen de la escuela sabática, ¿no, pastor? Diariamente está el resumen de escuela sabática y los sábados tenemos una meditación bíblica. Muy bien, vamos a avanzar entonces en la segunda parte con respecto a los textos para no guardar el sábado, algo así era el título. Así que bueno, pastor, ¿le parece si comenzamos este tema? Pero antes le pido si podemos orar, así buscamos la presencia del Espíritu Santo para que Él nos pueda iluminar y que sobre todo a usted, pastor, pueda colocar en sus labios las palabras necesarias para que todas las personas que escuchen puedan tocar sus corazones y que puedan entender el tema. Por supuesto, pastor, vamos a inclinar nuestros rostros y cerrar los ojos para esta oración. Padre amado, Dios eterno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias nuestro Padre porque a través de la tecnología podemos juntarnos con el pastor Daniel para analizar estos argumentos que suelen ser presentados para eludir el respeto a uno de tus mandamientos, Señor. Ayúdanos a analizarlos con tu espíritu, ayúdanos a comprenderlos y dar una explicación apropiada para aquellos que, buscando la verdad con sinceridad, puedan conocer estos argumentos, evaluarlos y empezar a respetar este santo día de reposo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pastor, todo el tiempo es suyo. Muy bien, entonces, vamos a comenzar por, ¿sí? de lo general a lo puntual, ¿sí? Vamos a hablar de algunos argumentos que se suelen presentar que están vagamente relacionados con algo de las Escrituras y después vamos directamente a textos de las Escrituras puntuales. Entonces, yo he escuchado, me he encontrado con personas que dicen que Jesús, durante su ministerio personal aquí en esta tierra, él dio otros mandamientos, ¿sí? Diferentes a los 10 mandamientos. Tal cual. Entonces, cuando uno pregunta dónde podemos encontrar esos mandamientos, pueden dirigirnos, por ejemplo, a Marcos capítulo 12, versículos del 28 al 31. Y si me permites, pastor, me gustaría leerlo, sí. Ese pasaje de la Escritura donde dice: uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús les había contestado, le preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? El más importante es: oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Bien dicho, maestro, respondió el hombre. Tienes razón al decir que Dios es uno y que no hay otro fuera de él. Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces, el argumento sería: estos son los mandamientos, ¿sí? Ya no son los 10 de Éxodo 20, sino que son estos dos: amar a Dios y amar al prójimo. Por lo tanto, el sábado no tiene lugar en estos mandamientos, ¿verdad? Sí tiene lugar no matar, porque si amo a mi prójimo no lo voy a matar, ¿verdad?
sí tiene lugar no tener otros dioses, porque si amo a Dios no voy a tener otros dioses. En definitiva, voy a poder ubicar todos los 9 menos el sábado. El sábado no tendría lugar en estos 2 mandamientos. He escuchado ese argumento, me lo han dicho, no, pero a ver, este es el nuevo mandamiento, el otro ya es viejo, por lo tanto yo debo amar al prójimo y a Dios, con eso es suficiente. Claro, exacto. Y obviamente también la Escritura va a decir que el amor es el cumplimiento de la ley, ¿verdad? Claro. Entonces, con eso estamos tranquilos de que no hay que guardar el sábado, dicen estas personas. El tema es el siguiente, si estos fueran nuevos mandamientos, ¿sí? O sea, tenemos los viejos mandamientos que son 10, supuestamente, y sí. tenemos 2 mandamientos nuevos. Ahora, si el maestro es de la ley, porque el que pregunta es un maestro de la ley, sí. ¿De qué ley era maestro? ¿De la nueva o de la vieja? Y me parece que de la vieja. La vieja. Entonces, si Jesús le está dando nuevos mandamientos, ¿no sería necesario que el maestro de la ley diga, bueno, pero nosotros tenemos otros, ¿verdad? Nosotros teníamos otros que son 10 y tú me estás cambiando la ley. Sin embargo, el maestro dice, bien dicho. Bien dicho. O sea, que él está entendiendo que ya existían estas 2 leyes que supuestamente son nuevas. Claro, o ya existían o está de acuerdo con el cambio. Claro, tal cual. Y nosotros entendemos que cada vez que le hacían preguntas a Jesús, sean los maestros de la ley o los fariseos, no lo hacían con curiosidad, lo hacían con intención de que él diga algo para poder atraparlo, sí. ¿verdad? Para poder entramparlo. Entonces, si Jesús hubiera dicho que los 10 mandamientos ya no son válidos, ese es el punto para decir, ya está, encontramos la falla. Claro. Podemos arrestarlo porque está hablando en contra de la ley de Moisés. Sin embargo, el maestro de la ley le dice, bien dicho, maestro. Es exactamente así. Interesante, este punto lo habíamos tocado en la clase anterior que hablamos justamente de este tema, pero sobre el apóstol Pablo, que supuestamente decían que él estaba predicando que la ley ya fue abolida, y nosotros dijimos, no, a ver, si él predicaba eso, ¿qué iban a hacer los judíos? Si ellos ponían testigos falsos, que mintieran, todo eso para poder atraparlo. No hubiera sido necesario, de hacer todo eso porque tenían la prueba. Claro. La supuesta prueba, de hecho, en el libro de Hechos, el capítulo 7, si no me equivoco, tienen que decir falsamente que Esteban estaba hablando en contra de Moisés. Y eso es mentira, no estaba hablando en contra, pero dijeron que estaba hablando en contra de Moisés, ¿y qué pasó con Esteban? Lo mataron a piedrazos. O sea que, si Jesús estaba hablando en contra de los 10 mandamientos de Moisés, había permiso, entre comillas, ¿para qué? Para apedrearlo. Claro. O sea que ahí ya tenemos algo extraño. Y lo otro, que también que es lo que tú mencionabas, pastor, es que esto no es nuevo. Jesús no dijo nada nuevo acá. Cuando nosotros leemos, ama a Dios con todo tu corazón, y que de hecho Jesús antes de eso dice, oye Israel, y esto es conocido para todos los hebreos como el Shema, Shema Israel, es algo que repiten de memoria. ¿Por qué? Porque está en las Escrituras, está en Deuteronomio, ¿sí? Entonces, Deuteronomio capítulo 6 dice, ama al Señor tu Dios, ¿sí? Deuteronomio 6:5, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea que esto no era algo nuevo, sino que Jesús estaba citando Deuteronomio. Y cuando dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, Jesús está citando Levítico 19, versículo 18, donde dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, Jesús lo único que hizo fue resumir los 10 mandamientos en 2, y usó 2 textos del Antiguo Testamento para hacer esto. Es decir, no es válido para no guardar el sábado este argumento. No, y el propio texto lo está diciendo, porque si él estaba implementando una nueva ley a los judíos, que eran justamente observadores de la antigua ley, enseguida le hubieran dicho algo, no, estás quebrantando la ley, querés cambiar nuestra cultura, nuestra ley, los 10 mandamientos, enseguida hubiera saltado eso. Exacto, y de hecho la intención de la pregunta era justamente para que diga algo así. ¿Cuál es más importante? Si decía uno, había, ¿cómo ese y este no? Entonces, trataban de que él diga algo para poder acusarlo. Tal cual. Pero él
Jesús, en vez de decir que un mandamiento es más importante, dijo, todos los mandamientos tienen la misma importancia. Ama a Dios y a tu prójimo. O sea, los 10, ¿verdad? Y el hilo conductor de estos 2 mandamientos es el amor. El amor, exacto. Amor a Dios y amor al prójimo. Sí. Y está perfecto que Jesús lo resumió allí con esas palabras. El otro argumento es muy similar, solo que en vez de 2 mandamientos es un mandamiento. Sí. ¿Sí? Hay algunos que dicen que es solo un mandamiento nuevo y todos los demás hay que olvidárselos. Y los que dicen esto apuntan a el texto de Juan capítulo 13 y el versículo 34, donde dice, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Entonces, aquí tenemos la idea de mandamiento nuevo, ¿verdad? Entonces, claro, si es mandamiento nuevo, los otros son viejos, hay que descartarlos. Tal cual. Ahora, yo también puedo decir, si yo tengo ahí afuera estacionado mi auto, ¿sí? Y compro un auto nuevo, ¿cuántos autos tengo? 2. Tengo 2. No es que ahora que compré el auto nuevo el otro desaparece, ¿verdad? A menos que lo venda, sigue estando ahí. Claro. Entonces, si Jesús dice, tengo un mandamiento nuevo, y tenía 10 de antes, ahora tengo 11 mandamientos. Tal cual. ¿Sí? O sea, nunca Jesús dice, tengo un reemplazo. Jesús dice, tengo uno nuevo. ¿Sí? O sea, tengo uno más. ¿Verdad? Aunque, obviamente, ya vimos que este mandamiento no es nuevo, ¿sí? Porque Dios ya había dicho en Levítico. En el Pentateuco no aparece, o sea, con Moisés. Exacto, o sea que no hay nada nuevo en pedir que se amen los unos a los otros, aunque para ellos, en ese entonces, era una novedad porque no se amaban entre ellos y... Justamente eso le iba a preguntar, ¿por qué Jesús decía un mandamiento nuevo? Porque podría haber dicho, este mandamiento os dejo, que os améis unos a los otros. Pero ¿por qué dice un nuevo mandamiento? Y claro, bajo el contexto de los judíos hace 2000 años atrás, que ellos odiaban a las otras naciones, sobre todo a los romanos, no querían saber nada, ellos eran exclusivos, Dios era su Dios, y no había otro Dios fuera de ellos, obviamente, y claro, me parece que viene por ese lado, ¿no? Seguro que sí. Y justamente el hecho de que Jesús no dice, se están olvidando de algo que está escrito, sino que está diciendo, les doy un mandamiento nuevo, ¿sí? Para no ponerse en controversia con las tradiciones farisaicas, él simplemente dice, uno nuevo, ¿sí? Uno nuevo, ámense, ¿sí? Sigan respetando todas las costumbres, todas las tradiciones, pero ámense los unos a los otros. Otro argumento que se suele utilizar es que en el Sermón del Monte Jesús contradijo todo lo que se dijo en el Antiguo Testamento, en resumen, ¿no? En la ley de Dios, Jesús fue refutando porque varias veces se oye el enunciado, ustedes escucharon, pero yo les digo, ¿verdad? Entonces, en cierto modo, en un oyente casual puede parecer que ustedes escucharon una cosa, pero esa cosa no es cierta, esta es la verdad. ¿Sí? Entonces, uno puede pensar que está anulando lo que escucharon y está validando lo que él dice, ¿no es cierto? Entonces, quisiera que analicemos brevemente 2 casos en el Sermón del Monte donde ocurre este enunciado, ¿sí? Uno de ellos ocurre en Mateo 5, versículos 21 y 22, donde Jesús dice, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. ¿Sí? Entonces, bueno, sigue, pero más allá de eso, esto está hablando de Éxodo 20:13, ¿verdad? No matarás. Ese es el mandamiento. Ahora Jesús dice, escuchaste no matarás, pero yo te digo otra cosa. La única opción de anular no matarás es que Jesús diga, sí matemos. Claro. ¿Sí? O sea, escuchaste hablar de no matarás, pero yo te digo, vamos a matar gente. Yo lo que estoy viendo,
en este versículo que no hay anulación, sino hay una ampliación del mandamiento. Exacto, exactamente, pastor. Cuando yo leo esto, en vez de pensar que el mandamiento es inválido, pienso que el mandamiento es mucho más difícil de guardar de lo que yo pensaba. Es mucho más profundo. Es mucho más profundo. Yo pensaba que con no clavarle cuchillo a la gente estoy bien. Ahora, me dice el mandamiento que si me enojo con mi hermano soy culpable. Sí. Apa, a lo mejor yo cometí asesinato entonces, porque yo a veces me enojo con la gente. Si yo entonces, le insulto también, dice Jesús, si tú le insultas también lo estás matando, dice. Entonces, muchos de nosotros somos homicidas, somos asesinos de acuerdo a la ley de Dios y no lo sabíamos. Entonces, a mí no me suena como que esto esté anulando el mandamiento, ¿sí? Y ocurre exactamente lo mismo con el mandamiento que aparece en los versículos 27 y 28, que dice, no cometerás adulterio, ¿sí? Habéis oído, no cometerás adulterio, pero yo les digo, el que mira a una mujer y la codicia, ha cometido adulterio con ella. Obviamente el mandamiento, Éxodo 20:14. ¿Es más fácil o más difícil el mandamiento ahora? Más difícil. Es más difícil. Es más difícil porque mirando una película, mirando una revista, mirando a alguien pasar por la calle, se puede estar cayendo en este mismo pecado que, obviamente, ¿qué decía el lector casual? Yo no me metí con la esposa de nadie, yo no toqué a nadie, yo estoy bien en casa, tranquilo, nunca me involucré con alguien que estuviera casado, así que no cometí nunca adulterio. Pero, ¿nunca miraste? Y ahí ya las manos van bajando, ¿verdad? Y claro, hay que entender que el mirar implica un proceso intelectual que va trabajando todo acá, porque a ver, de mirar, todos miramos cualquier cosa, pero de ahí a... Sí. Lo que decía Lutero, ¿no? No podemos evitar que los pájaros revoloteen sobre nuestras cabezas. Lo que sí debemos evitar es que hagan nido, decía él. Por supuesto, por supuesto. Aquí Jesús dice bien claro, mirar para codiciar. Exactamente, a eso quería llegar. No es una mirada casual o de respeto. Exacto. Porque te están hablando. Es una mirada con una intención. ¿Sí? Obviamente, la intención, mientras no llegue a la acción, la mayoría piensa que está bien. Claro. Sí, la mayoría. Pero acá Jesús dice, no, eso no está bien. Eso también es adulterio. Otra vez el principio, o sea, amplía más y muestra que el tema de guardar la ley es más complejo que no solamente el acto. Ah, bueno, yo no me acosté con esa mujer, yo no robé, no, en realidad dice el Señor Jesucristo, no, a ver, codiciaste acá en tu mente, bueno, ya pecaste. Claro, claro. De hecho, el mandamiento número 10 sí, codicia. Es el único mandamiento que ocurre en la mente, ¿verdad? Tal cual. No codicies, no codicies. Entonces, si yo no codicio bienes materiales, lo más probable es que no ande robando. Porque antes de robar, ¿qué tengo que hacer? Tengo que codiciar. Y si yo no codicio a la mujer de mi prójimo, no voy a cometer adulterio. Claro, tengo que estar, no sé, tengo que estar hipnotizado para cometer algo sin haberlo pensado antes. Si yo no codicié las cosas ajenas, yo no voy a robar. Exacto, todo empieza en la mente, ¿verdad? No voy a matar a alguien si yo no lo conozco, nunca me hizo nada. Bueno, hay una autora, Elena de White, que dice que la raíz de todos los pecados es la codicia, justamente. Claro. Es interesante, ¿no? En el último puesto de los mandamientos, y es el único que ocurre en la mente. Y obviamente Santiago dice, si faltamos a uno, pecamos anulamos todo. Qué interesante eso también, otro punto, un paréntesis, ¿no, pastor? Hablamos de no cometer adulterio, de no robar, de no mentir, de no tener dioses ajenos, de no transgredir el sábado, no tener imágenes, etcétera, etcétera, pero no he escuchado, yo recuerde, ni un sermón nunca de un pastor, y me asumo también, ¿no? Y esto creo que a los dos nos lleva, que hable justamente de la codicia, ¿no? Que es la raíz de todos los pecados. Creo que es un tema para tocarlo. Es un lindo desafío para una predicación más adelante, pastor. Sí. Sí, y ahora que lo estoy pensando, esto no lo estamos editando ni nada, es el momento de esta charla, creo que da para pensar, ¿no? Porque siempre hablamos de todos los demás mandamientos, sobre todo el cuarto, ¿no? Pero de la codicia, ¿y cuánto?
El orgullo, la codicia, ¿cuántos hermanos que guardan el sábado, van bien vestidos, bueno, cuando antes de la cuarentena, van bien vestidos, predican y son orgullosos? Y nadie dice nada de eso. Sí, de hecho, recuerdo haber leído en uno de los libros también de Elena White, que en los libros del cielo, en los registros, los pecados se anotan bajo ciertos títulos, ¿no? Como orgullo, y hay subtítulos, ¿no? Hay todos los que encierra el orgullo. Así que sí, es muy interesante cuáles son las raíces de cada pecado. Ahora, si le parece, pastor, podemos pasar al siguiente argumento que se encuentra en el libro de los Romanos, y en el capítulo 6 y el versículo 14. Un texto muy usado. Un texto bastante conocido, sobre todo para los que argumentamos que la ley sigue siendo vigente, y los que dicen que no lo está, presentan este texto. Romanos 6:14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, casi cualquier cristiano que no desea respetar el sábado puede hasta decir este texto sin saber dónde está en la Biblia, pero dice: estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Por lo tanto, no debemos guardar el sábado. El tema es el siguiente, ¿no? La palabra ley es ley, justamente. No podemos desde el griego decir que no es la palabra ley, ¿sí? Es la palabra nomos, y gracia es la palabra charis, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Bueno, nosotros tenemos que entender el texto en su contexto, ¿verdad? Tenemos un contexto inmediato y tenemos un contexto general. El contexto inmediato es el mismo capítulo, la misma epístola, ¿no? Y el mismo escritor, Pablo, en Romanos. Sobre todo en Romanos, ¿no? Porque creo que ese libro se debe acordar en las clases que tuvimos juntos con epístolas, ¿no? Que justamente el profesor Cotro decía que, bueno, hay que leer bien el contexto para saber de qué ley está hablando justamente ese versículo. Exacto. Y lo que no podemos hacer es utilizar un texto para anular otro texto de la Biblia. Entonces, si nosotros leemos en la Biblia que el pecado, que la ley me muestra el pecado, o sea que la ley es una especie de espejo que me muestra el pecado, ¿sí? Y eso lo podemos encontrar en la misma epístola de los Romanos, lo podemos encontrar en el apóstol Juan, diciendo que el pecado es transgresión de la ley. Sí. ¿Sí? Entonces yo conozco el pecado a través de la ley. Si no hubiera ley, yo no conozco el pecado, ¿no? Podríamos decirlo así. Entonces, lo que está diciendo Pablo, ¿sí? Como bien creo que justamente lo escuché decir al profesor que compartimos en las clases, decía: si está diciendo esto, entonces Pablo está loco, porque hace un rato dijo que la ley está vigente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, creo que lo que tenemos que comprender es que si Pablo está diciendo que no estamos bajo la ley, esto no significa que la ley haya desaparecido, y esto no significa que la ley haya sido anulada por la gracia, ¿sí? Porque Pablo justamente va a decir en el mismo capítulo, en el mismo capítulo de Romanos, unos versículos antes, va a decir: ¿vamos a persistir en el pecado porque la gracia, para que la gracia abunde? De ninguna manera. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Vamos a respetar la ley. La vamos a respetar, no vamos a andar pecando para que haya más gracia. Pero, entonces, ¿cómo explicamos este texto de 6:14? ¿Qué significa estar bajo la gracia y no bajo la ley? Y bueno, es simplemente una especie de cómo vamos a obtener salvación. ¿Cómo vamos a obtener la salvación? ¿La vamos a obtener por la ley o la vamos a obtener por la gracia? Muy buen punto. Esa es la pregunta. Ese es el punto, entonces. Esa es la pregunta. No hay que olvidarse también del contexto de Romanos, ¿no?
que estaban los judaizantes en ese momento, no tanto romanos, ¿no? Pero Pablo generalmente tiene los Gálatas, Colosenses, tiene esa lucha de los judaizantes que eran cristianos, perdón, judíos conversos al cristianismo, y estos judíos, no todos obviamente, pero la mayoría, querían que se siga guardando la ley. Entonces creo que este texto, bajo esa tutela o bajo ese manto, está hablando, y creo que lo está diciendo muy bien, pastor, ¿no? ¿Bajo qué ley vamos a ser salvos? ¿La ley de los 10 mandamientos o la gracia? Muy bueno. Exacto, exacto. Entonces, yo creo que ese es el marco, o sea, los lentes que nos tenemos que poner para leer Romanos 6:14. La pregunta es, ¿cómo vamos a ser salvos? ¿Por la ley o por la gracia? Nos ponemos esos lentes, leemos, y Pablo está diciendo, somos salvos por la gracia. Somos salvos por la gracia, no por las obras de la ley. Ahora, esto no significa que yo deba o que pueda empezar a ir en contra de la ley. Lo dice Pablo. ¿No es cierto? ¿Pecaremos para que abunde la gracia? De ninguna manera. De ninguna manera. Entonces, este texto no está hablando de una abolición de la ley, sino que está hablando de un medio de salvación. ¿Sí? ¿Cómo soy salvo? ¿Ley o gracia? Pablo dice, gracia. Que en realidad, si nos ponemos a pensar, siempre fue por gracia, desde Nunca que entró el pecado en el Edén, o sea, ¿cómo se salvaba Adán y Eva? Confiando en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El corderito que mataban representaba a Cristo. Exacto, exacto. Pero justamente aquí lo que tenemos es, así como Jesús en el Sermón del Monte ampliaba, sí. yo creo que la ampliación tenía este propósito. El propósito era, eres pecador. Claro. Necesitas perdón porque eres pecador. Si yo pienso que guardo perfectamente toda la ley, entonces de repente no necesito un salvador. ¿No? Bueno, algo parecido a lo que es el perfeccionismo actualmente dentro de la Iglesia Adventista. O sea, yo con que con que estudie la Biblia, con que ore, con que haga actividad misionera, ya me gané la salvación prácticamente. ¿Y Cristo dónde? Guardo los 10 mandamientos, hago todo lo que Dios me dice, entonces la gracia la salvación me corresponde, no es un regalo, no es gracia. La salvación me la gano a través de la obediencia. Entonces creo que la intención de Jesús al expandir los mandamientos es decir, mira, no lo puedes guardar. Tú no puedes guardar la ley. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo hacemos si no puedo guardar la ley? Entonces estoy perdido. Exactamente, estás perdido si no puedes guardar la ley. Pero la buena noticia, ¿cuál es? El Evangelio. Yo vine a guardar la ley por ti, yo morí por la culpa, y ahora puedes ser salvo por gracia. Pero al mismo tiempo Pablo escribe, que la ley es el tutor que me lleva a Cristo, dice. O sea, la ley solamente me dice, sos pecador, estás muerto, estás condenado, pero el único que te puede salvar es Cristo. Exacto, exacto. Lo dice Pablo, o sea, no lo está diciendo otro. Sí, no, por eso es contradictorio tomar una declaración de Pablo que va en contra de otra declaración de Pablo. Claro. ¿Sí? Entonces, volvemos al punto. O Pablo estaba loco, y bueno, hay que decidir cuál de las dos escribió estando cuerdo, pero no tiene sentido, no tiene sentido. No tenemos que enfrentar textos entre ellos. Yo creo que incluso algunos han llegado a enfrentar a Pablo con Santiago y a Santiago con Jesús. Y a ver, bueno, ¿a quién le vas a creer? ¿A Jesús o a Pablo? ¿No? Bueno, Lutero tuvo esa lucha con Santiago, como que no puede, ¿cómo las obras son necesarias? Lo que está diciendo Santiago en realidad es que las obras son las pruebas de la fe. Son las pruebas de que yo tengo fe en Cristo, porque yo voy a obrar en la medida que, en realidad fe es conocimiento. Cuanto más conozco a Dios, más voy a hacer su voluntad, más lo voy a obedecer. Y cuando yo veo desde esa perspectiva, yo amo a Cristo porque Él me rescató y Él me pide que guarde la ley. Pero Él me rescató, lo voy a hacer encantado. ¿Hay un yugo ahí? No hay ningún yugo. Ahora, si yo veo desde la otra óptica, es todo pesado. Hoy debo guardar la ley, que en realidad es el sábado nada más, porque no puedo matar, no puedo robar, no puedo adulterar, no puedo tener otros dioses, todo lo demás menos el sábado.
Sí, sí, yo escuchaba el otro día en un mensaje en internet, un pastor decía que el ser humano, ¿sí? Los seres humanos estamos tan deseosos de hacer lo malo, de ir en contra de Dios, que si podemos sostener un pecado, lo vamos a hacer. Aunque ese pecado sea no guardar un día en particular. Ahora, hay que entender también, ¿no?, que, a ver, hay mucha gente, la mayoría, que no guarda el sábado porque no conoce lo que es el sábado. Porque toda su vida fue a la iglesia y le dijeron que era el domingo y se va a salvar porque no tuvieron toda la luz. Y es correcto, pastor, no me estoy equivocando en eso. Dios es justo, entonces Él aplica justicia en la medida del conocimiento de cada uno. El tema es que yo no puedo torcer lo que dice la Biblia. Cuando yo soy rebelde, la Biblia dice sábado. Y los textos que estamos analizando claramente no nos están diciendo de que el sábado fue abolido. Y hay muchos hermanos de la iglesia que se asustan cuando les muestran estos pasajes. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Y cómo le responde? Cuando en realidad es súper sencillo como lo está presentando. Yo creo que sí, creo que si nosotros estamos siempre tranquilos con que la palabra está de nuestro lado. La palabra no está en contra nuestra. De la otra vez que habías mencionado. Sí, lo dije también. Sí. La Biblia está de nuestro lado, no está en contra nuestra. Ellos me tienen que demostrar por qué mantienen esa postura. Exacto. Me tienen que mostrar una coherencia en toda la Biblia con lo que están diciendo con un texto, ¿verdad? Yo puedo mostrarle una coherencia en toda la Biblia de lo que estoy diciendo, incluso con este texto también. Ahora, el que presenta solo este texto no puede mantener una cordura en toda la Biblia sosteniendo este punto. Va a tener que decir que en algún punto hubo un cambio, va a tener que decir que ocurrió algo extraño, porque en el Antiguo Testamento es evidente que la ley hay que guardarla, y que el sábado hay que guardarlo también. O sea, es medio contradictorio también, ¿no, pastor? Porque, a ver, a los judíos se les pedía que guarden los 10 mandamientos estrictamente, al pie de la letra, y aparte de todos los ritos que tenían que hacer, etc. Y nosotros nada. Solamente aceptamos a Jesús, y es verdad, para la salvación solamente debo aceptar a Jesús. Eso no estamos discutiendo. Somos salvos por gracia, no por la ley. Porque muchos dicen cuando los adventistas se quieren salvar por la ley. No, lejos. Somos salvos por gracia, por el sacrificio de Cristo. Pero Jesús dijo, si me amáis, guardaréis mi mandamiento. Entonces, ahí viene el amor que estaba mencionando al principio. Otra vez, si yo amo a Cristo, por amor a Él, voy a obedecerlo, guardando su ley. Insisto, no todo el mundo cristiano, o la mayoría del mundo cristiano, mejor dicho, no conoce esto. Y lo que dice el pastor creo que es sumamente importante. No tiene que haber contradicción en la Biblia. Exacto. El otro día pensaba, en el Antiguo Testamento cuentan acerca de un hombre que fue a buscar leña el sábado y lo mataron, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué? Ahora, yo me imagino que esa persona perdió su salvación porque actuó con rebeldía. Entonces yo me imagino que esa persona no va a estar en el cielo. ¿Verdad? Y yo me imagino, así usando un poco mi imaginación, en el día final, esa persona, entre todos los perdidos, diciendo, mi pecado fue transgredir el sábado. Y mira a la gente que está salva y dice, yo no guardé el sábado ni ninguna ley, hice lo que quise y estoy salvo por la gracia. Y va a decir, esto no es justo, mi amigo. Y no. Esto no es justo. O sea, si hubiera nacido unos años más tarde, entonces yo tampoco tenía que guardar el sábado y podía funcionar. No sería un Dios justo en ese caso. Obviamente estamos hablando, el pecado de este hombre fue de rebeldía. O sea, Dios dijo esto. Una cosa es conocer el mandato de Dios y otra cosa no es conocer. Hay muchas personas que ni siquiera escucharon hablar de Jesús, no saben quién es Jesús, no conocen y se van a salvar. Dice, ¿cómo es eso? No, porque Dios es un Dios justo, no me puede medir a mí y decir, no conoces a Jesús, bueno, te perdiste, lo siento. Exacto. Vamos a ser juzgados por lo que sabemos y también por lo que rechazamos, ¿verdad? Entonces es importante que nos mantengamos siempre con una actitud
humilde y de investigación, ¿verdad? De estar abiertos a escuchar la palabra de Dios y dejar que nos convenza. Y para no dejar un manto de, uy, Dios es un Dios justiciero. No, hay que verlo desde la otra óptica. O sea, Dios es un Dios de amor. Dios quiere lo mejor para nosotros. Y por eso mismo le decía al pueblo de Israel, obedezcan mis mandatos para que les vaya bien, para que vivan con abundancia y puedan prosperar como nación y como individuos, ¿no? Nunca fue el miedo, siempre fue el amor de Dios. Pero obviamente Dios es un Dios justo, que cuando llega el momento que están desobedeciendo tiene que castigar. Es más, el pueblo de Israel, ¿cuántos años, estoy pensando, ¿no? ¿Cuántos años estuvo en apostasía? Rey tras rey venía y estaba en apostasía y venían, o antes, ¿no? Antes que estuvieran los reyes, los jueces. Venía un juez, y Sansón, y andaba bien, después mal. ¿Cuántos años pasaron eso? ¿Cuántos años? Porque Dios es misericordioso. Y pasa lo mismo como el mundo. A ver, hace ¿cuántos años que venimos hablando nosotros que Cristo viene? No. Dios no quiere aplicar la justicia, pero va a llegar un momento que dice, bueno, por amor a los escogidos, por amor a los que sufren, yo tengo que actuar. Y otra vez, va a ser justicia a través del amor. Y pasa otra vez el tema de la ley. Yo obedezco a Dios, o mejor dicho, yo obedezco los mandamientos de Dios por amor a Él. Porque Él me rescató, me dio la vida. Entonces, si yo veo desde esa óptica, cambia. No va a ser guardar los 10 mandamientos o el sábado, en este caso, un yugo. No va a ser un yugo, va a ser una delicia, como dice en Isaías 58. Exactamente. Esa es la idea que deberíamos tener siempre en mente, ¿no? Y recordar que el pecado en sí mismo trae la muerte, no es Dios el que te mata, el pecado trae muerte, ¿verdad? La separación de Dios, tenés la vida, me separo de la vida. Exacto, ¿no? Porque justamente muchos tenemos tal vez que enfrentar a conceptos cerrados de Dios, ¿no? Un Dios que te mata, un Dios que te asesina, un Dios que te manda al fuego, y en realidad la Biblia no respalda esto. La Biblia habla de que el pecado te mata, ¿sí? El pecado es el que te da muerte, no Dios. Vamos a otro texto, pastor, ¿le parece? Otro texto utilizado, y es un texto muy interesante, es Efesios capítulo 2 y el versículo 15. Efesios capítulo 2, verso 15 dice, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo, de los dos pueblos, una nueva humanidad al hacer la paz. ¿Sí? Entonces, bueno, lo primero que vemos aquí es terrible, ¿no? Me está diciendo que anuló la ley, ya está. Se terminó la discusión, ¿verdad? La ley está anulada. Vamos a hablar de otra cosa, ¿no? Pero nosotros tenemos que interpretar un poco, a ver primero si está hablando de la ley de Dios. ¿Sí? Segundo, tenemos que ver si está hablando de la ley moral, específicamente los 10 mandamientos. Y luego tenemos que analizar un poco el tema de los dos pueblos que está hablando ahí. ¿Sí? Es interesante el tema de los dos pueblos, porque dice que quiere crear paz entre los dos pueblos. ¿Sí? Crear paz entre los dos pueblos. Anuló una ley que hacía que no haya paz entre dos pueblos. Entonces, si yo lo pienso de este modo, ¿de qué manera los 10 mandamientos impedían que haya paz entre un pueblo y otro? Yo no sé, o sea, lo podemos pensar desde judíos y gentiles, digamos. Judíos y gentiles. ¿Cómo los 10 mandamientos hacen que ellos se enfrenten? No encuentro ninguna manera, ¿verdad? Lo podemos pensar de cualquier otra manera, y siempre que ponemos la ley de los 10 mandamientos en el medio, no hay manera de que esa ley cree conflicto entre dos grupos. Al contrario, o sea, si todo el mundo guardara los mandamientos sería
una utopía, como se dice. O sea, sí. De hecho, si solamente uno de los dos grupos guarda los mandamientos, entonces no hay pelea. No, claro. ¿Sí? Entonces, ahí dice un refrán, si uno no quiere, dos no pelean. ¿No? Entonces, si uno de los dos pueblos guarda la ley de Dios, la ley moral, y ama a su prójimo como a sí mismo, entonces no hay pelea. El otro los puede detestar, pero no va a haber guerra, no va a haber falta de paz. Si el amor lo motiva, ¿no? Porque yo puedo guardar los mandamientos, yo tengo que guardar y este está desobedeciendo, vamos a hacer guerra. Ahí no está guardando los mandamientos. Bueno, no. O sea, cada uno siempre tiene que pensar en la correcta interpretación y, de vuelta, el contexto, ¿no? Yo no puedo decir, bueno, voy a matar gente que no piense como yo porque Dios no manda en ningún lado a matar a nadie. Digo eso porque ha pasado en la historia, ¿no? Sabemos perfectamente lo que es la Inquisición y eso. Exacto, y bueno, y se respaldan obviamente en la Biblia para poder derramar sangre, pero la realidad es que la Biblia no nos ampara para hacer esto. Uh-huh. Entonces, bueno, cuando dice ley, tenemos que ver que está utilizando la palabra, ya le digo, pastor, no hay problema. es la palabra nomos, ¿sí? Nomos, la palabra ley. ¿Sí? Y después dice mandamiento, que es entolé, ¿sí? Y los ritos, que son los dogmas. Entonces está usando tres palabras que son casi eclesiásticas, pero está hablando de un muro, está hablando de una pared intermedia de separación entre dos pueblos. ¿Sí? Y aquí muchas veces sirve pensarlo desde el punto de vista, ¿qué es lo que no está diciendo? ¿Sí? ¿Qué es lo que no está diciendo el texto? ¿Sí? Cuando yo me cuesta entender que sí dice, o sea, que es exactamente lo que está diciendo, sirve entender que no está diciendo. Uh-huh. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. Sí, se entiende. ¿Qué no está diciendo el texto? A ver, dice algo, pero ¿y qué no me está diciendo? Hay algo que está faltando ahí. Claro, entonces, la ley de Dios, ¿sí? Incluyendo los 10 mandamientos, las ceremonias, los rituales, los sacrificios, todo eso, vamos a llamarlo la ley mosaica, ¿sí? Nunca fue contraria a los gentiles o a los no judíos. No. Nunca se opuso. ¿Sí? Entonces, nosotros no tenemos que entender que esté hablando de la ley moral tampoco. ¿Sí? Porque en contexto, si leemos otras cartas de Pablo, como Romanos, nos vamos a dar cuenta que la ley moral sigue vigente. Uh-huh. Entonces, en definitiva, esa pared de separación, ¿qué era? ¿El sábado? No. O sea, el único mandamiento que había que quitar era el sábado para estar en paz con todo el mundo. Y es difícil que cuando diga ley se refiera a sábado, ¿verdad? Porque ahí dice dice ley, mandamiento y dogma. O sea, todo. Entonces, ¿qué no está diciendo? ¿Qué no está diciendo? No está diciendo que la ley de Dios, moral, haya sido quitada o anulada. No está diciendo eso. ¿Sí? La pregunta es, ¿qué ley, no está hablando de eso. ¿Cuál es el muro que está separando? Y bueno, eso es un argumento para estudiar en todas las cartas de Pablo. ¿Sí? Hay muchas opciones para estudiar. Algunos hablan de el muro que se encontraba en el templo de Jerusalén. ¿Sí? Había un muro que impedía que los gentiles pudieran entrar a ese muro. Decía, hasta aquí los gentiles. Sí. Entonces, más allá de ese muro, podían entrar los judíos. Puede que Pablo esté utilizando una imagen de este muro, puede ser. Algunos teólogos opinan que este muro de separación era entre el pueblo divino y el pueblo humano. ¿Sí? Entonces, quitó estas ceremonias, ¿sí? estas cosas que
tenían que hacer los judíos para prefigurar la venida de Cristo y su sacrificio. Entonces, hay muchas opciones para poder develar qué es lo que dice Efesios con respecto a la ley. Lo que no está diciendo es que se ha abolido el sábado, ¿verdad? Eso definitivamente no nos sirve como argumento para dejar de respetar el día sábado. Porque si lo que fue abolido en Efesios 2, 14 y 15 es la ley moral, entonces yo puedo tener otros dioses, blasfemar el nombre de Dios, hacerme imágenes, mentir, robar, faltarle el respeto a mis padres, porque la ley moral es una. Entonces, si fue anulada, entonces yo estoy en permiso de hacer absolutamente todo lo que la ley prohíbe. Una vez le dije eso, me acuerdo hace muchos años, a una persona y me dice, no, pero si yo amo a la persona no lo voy a matar, no lo voy a robar. Pero eso los 10 mandamientos, o sea, el problema es el sábado. Y ahí volvemos a lo que dijimos al principio, ¿no? Claro. Así que no, o sea, es una especie de serpiente que se muerde la cola, ¿no? O sea, si volvemos siempre al mismo punto y giramos en falso, con respecto a esto, tenemos que apelar también a la sinceridad de la persona, ¿sí? Si una persona es sincera en su búsqueda de verdad, va a escuchar estos argumentos, los va a analizar, los va a mirar en su Biblia y va a entender que no son válidos para dejar de respetar el sábado. Ahora, si la persona lo único que quiere es seguir en su desafío del sábado y seguir guardando el día que más le gusta o ninguno, entonces no va a aceptar ningún argumento. Hay otro punto también que destacar, que lo dice también en línea de Juan, ¿no? Que a veces nosotros le damos los estudios bíblicos a las personas, sea de cualquier otra denominación, ¿no? Y no aceptan, ¿sí? Y ella dice, hay un pasaje, dice, capaz que no era el momento, la forma en que se dio, o sea, Dios tiene, si son sinceros, Dios les va a tocar el corazón. Entonces, nosotros no somos exclusivistas en el sentido de que nosotros somos la iglesia, si querés salvarte tenés que ser adventista el séptimo día. No pasa por ese lado. Dijimos hace unos minutos atrás, hay muchas personas que jamás escucharon de Cristo y se van a salvar. Entonces, Dios, vuelvo a insistir, es un Dios justo y amoroso. Y a veces las personas necesitan su tiempo. Pueden pasar días, meses, años. Dios, si son sinceras, Dios les va a mostrar el momento cuando van a aceptar este mensaje. Exactamente, y justamente hay que tener en cuenta que sí, como creyentes, tenemos que tener cómo responder con mansedumbre, claro, como dice Pedro, cuando nos piden razón de nuestra fe, ¿verdad? Pero ese es el punto a veces... Sí, pastor. No, claro, la pregunta es, ¿por qué guardas el sábado si aquí dice claramente que la ley fue anulada? Entonces, con mansedumbre tenemos que expresar nuestra teología, ¿no? Lo que quería mencionar es, tenemos que tratar de no ganar una discusión, porque no ganamos a la persona finalmente. Gano yo la discusión y ¿qué pasa? Nada. Y a veces nosotros sin querer lo podemos hacer. Entonces, la idea es siempre, detrás de todo eso, presentar lo que dice la Biblia con amor. Entonces, de esa forma, incluso con amor, la persona va a rechazar el mensaje. Algunos porque sinceramente piensan que no, es el domingo, otro día, o porque no lo entienden. Simplemente no lo entienden y no lo pueden entender porque no, pero mi papá, mi mamá me enseñaron, son así dentro de la iglesia, y está bien, hay que dejar que el Espíritu Santo obre, y por eso, insisto, presentar estos temas con amor. Y yo sé que cuesta, porque nosotros por naturaleza tenemos esa tendencia de salir al choque y ganar la discusión. Cuesta, pero tenemos que aprender. Sí. Nosotros necesitamos, creo, hablar de forma reflexiva, claro, en vez de acusativa. En vez de decir, bueno, tú estás mal porque no guardas el sábado, yo prefiero decir, yo guardo el sábado porque yo entiendo esto, y tengo esto en la Biblia, y tengo esto, y tengo estos argumentos. Yo no estoy obligando a la gente a guardar el sábado, yo estoy explicando por qué yo lo guardo. Claro.
que ¿sí? yo a veces leo algunos comentarios de otros predicadores que presentan estos temas así, y se ponen a discutir con otra persona, no, porque te vas a quemar en el infierno. Pero ¿y eso es una actitud cristiana? Doy un ejemplo, ¿no? De decir eso, pero es, Dios se ponía a discutir con las personas. Hay que defender la fe, correcto, lo hacía Pablo, el mismo Señor Jesucristo, pero siempre con amor. Seguro, seguro. La apologética tiene su lugar, pero no para humillar a nadie, Claro. ¿sí? Sino para defender la fe y demostrar que tiene sentido, digamos, que es lógico, Ujú. y que tiene respaldo bíblico. El siguiente texto que es presentado está en Hebreos, ¿sí? Y este es el último argumento que vamos a analizar. Texto Es conocido también. Hebreos. Es conocido y podríamos decir que es confuso, ¿sí? Que tiene cierto nivel de complejidad. Es el libro de Hebreos, el capítulo 4, y los versículos del 3 al 11. Allí dice: en tal reposo entramos los que somos creyentes, conforme Dios ha dicho. Así que en mi enojo hice este juramento: jamás entrarán en mi reposo. Es cierto que su trabajo quedó terminado con la creación del mundo, pues en algún lugar se ha dicho así del séptimo día, y en el séptimo día reposó Dios de todas sus obras. Y en el pasaje citado también dice: jamás entrarán en mi reposo. Voy a hacer una pausa aquí. Aquí muchas veces aparece la palabra reposo, ¿verdad? Ujú. Reposo, reposo, reposo. Y nosotros entendemos que aquí no se utiliza en ningún momento la palabra Shabbat, o sea, sábado. Ninguno de esos reposos está hablando del día sábado. Por más que mencione el séptimo día de la creación, no está hablando de sábado como día, sino que está hablando del lugar de reposo, ¿sí? Mm. Porque cuando está citando allí que Dios dijo: en mi enojo no entrarán en mi reposo, está citando el Antiguo Testamento cuando Dios dijo que no entrarían ¿dónde? A la tierra prometida, Tal o cual. sea, a un lugar, ¿sí? Y ese lugar era el lugar de reposo, ¿verdad? Después del largo viaje a través del desierto, había un lugar de reposo, un lugar de descanso. Y esta palabra en griego es katapau, lugar de reposo, ¿sí? Todas las veces que aparece reposo en esta porción que leímos es katapau. Y después va a decir: sin embargo, todavía falta que algunos entren en ese reposo, y los primeros a quienes se les anunció la buena noticia no entraron por causa de su desobediencia. Por eso, Dios volvió a fijar un día, que es hoy, cuando mucho después declaró por medio de David lo que ya se ha mencionado: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado posteriormente de otro día. Mm. Entonces, aquí es donde entra la confusión, ¿verdad? El que está buscando en la Biblia un motivo para dejar de guardar el sábado y cambiarlo por otro día, toma Hebreos y dice: acá dice que hay otro día, Claro. ¿verdad? Acá dice Lo que hay otro. dice. Lo está Acá diciendo el dice, texto. hay otro día, así que listo, se terminó la discusión. Ahora, primero, cuando Dios dice que hay otro día, está citando el Antiguo Testamento, ¿sí? No es en el Nuevo. El autor de Hebreos está citando el Antiguo Testamento. Perfecto. Dios dijo que hay otro día en el Antiguo Testamento. Segundo, si entendemos que siempre estamos hablando del ingreso de Israel a la tierra prometida, porque ahí dice: si Josué les hubiera dado el reposo. Si uno lee todas las apariciones de Josué en el Pentateuco y todo el libro de Josué y los primeros capítulos de Jueces, se va a dar cuenta que Josué nunca fue legislador. Josué nunca vino a dar mandamientos. ¿Cuál era la misión de Josué?
Entrar a la tierra prometida. Ingresar Israel a la tierra prometida. Entonces, si Josué les hubiera dado el reposo, o sea, si Josué los hubiera llevado al lugar de reposo, al verdadero, entonces no habría otro día, ¿verdad? No habría otro día en el cual, porque ahí lo dice, en el cual dice, si oyen hoy su voz. ¿Sí? O sea que el día no es el día de reposo, el día es en el que oímos la voz. ¿Y qué dice la voz? No endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. En otras palabras, lo que está, a ver si entiendo bien, lo que está diciendo es, si ustedes quieren entrar al reposo en la tierra prometida, hoy no endurezcan vuestros corazones. ¿Esa es la lectura? Exacto, o sea, si la tierra de Canaán, la tierra prometida, hubiera sido el reposo de Dios, entonces se hubiera terminado ahí. Claro. Y todos los creyentes tienen que ir hacia ese lugar. ¿Sí? Nos tenemos que tomar un avión e irnos a Palestina. Y ese es el reposo, ya está. Pero Dios dice, hay otro. Hay otro. ¿Sí? Y el día es hoy para entrar en él. ¿Verdad? El día es hoy. No endurezcas tu corazón. Dice la porción final de este pasaje. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Esforcémonos, pues, por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Entonces, acá sí aparece sabatismos. No aparece Shabbat, aparece sabatismos como reposo. Pero nos habla de caer en el ejemplo de desobediencia. ¿Cuál es el ejemplo de desobediencia en el contexto de este pasaje? Sí o sí tenemos que remitirnos al Antiguo Testamento, al Éxodo, o sea, al pueblo de Israel a través del desierto, yendo hacia la tierra prometida. ¿Sí? Entonces, no caer en el ejemplo de desobediencia. ¿Cuál fue la desobediencia que impidió que entren en la tierra prometida? La rebeldía. La rebeldía, la murmuración, no creerle a Dios, ¿verdad? Los 10 espías que daban ese informe tan falso, tan triste, tan negativo, y la gente prefirió ese informe falso y negativo que el de Josué y Caleb, que era positivo. Entonces, bueno, eso es un ejemplo de desobediencia, ¿verdad? Pero en ningún lugar de Hebreos 4 está hablando acerca del día sábado de reposo. Por más que haga mención alusiva al séptimo día de la creación, en el cual Dios tuvo su catapaulo, ¿no? Sí. Su lugar de reposo. Tal cual. Entonces nosotros entendemos que Hebreos 4 no está hablando, primero, del sábado, y segundo, no está hablando de un nuevo día de reposo. Está hablando de un lugar de reposo. Y ese lugar de reposo es la Canaán celestial, la tierra prometida, que el Señor nos va a venir a dar cuando nos venga a buscar en su segunda venida. Antes nadie va a ir a ese lugar de reposo. Ahí se entiende bien entonces los dos reposos. O sea, el reposo que era Canaán, en la Canaán terrenal, pero ahora está hablando del celestial, la Canaán celestial. La Canaán celestial. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que dice que es hoy? Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día en que no tienes que endurecer tu corazón para no caer en el ejemplo de desobediencia. Claro, muy claro. ¿Hemos terminado, pastor? Esos son los argumentos que tenía aquí en la recámara, digamos. Había más cosas seguramente, pero bueno, la charla se puso emocionante, linda. Gracias, pastor, nuevamente por prestar su tiempo para poder explicar estos pasajes que supuestamente dicen que no debemos guardar el sábado, pero hemos analizado uno por uno cada uno de estos textos difíciles y vemos claramente que la Biblia en ningún momento muestra que el sábado no hay que guardar más. Todo lo contrario.
desde la creación de Génesis está el sábado, y en la tierra nueva se va a seguir guardando el sábado, de mes en mes y de sábado en sábado, dice, iremos a adorar a Dios. Así que interesante eso. Nuevamente, pastor, muchísimas gracias. Acá debajo en la inscripción le vamos a estar dejando el link del pastor del canal, del pastor Luciano Villar, si quieren suscribirse. Así que les invitamos a que lo puedan hacer, obviamente. Es totalmente gratuito todo lo que estamos haciendo, simplemente para que cada uno de nosotros podamos aprender un poquito más de la palabra de Dios y siempre responder con amor a aquellas personas que no tienen nuestra misma fe, nuestras mismas creencias. Pastor, muchísimas gracias, que el Señor les bendiga y les mandamos un fuerte abrazo para todos nuestros oyentes. Que el Señor Jesús les bendiga.